Un anciano tallaba símbolos en una tabla de arcilla mientras su ciudad ardía. No miraba por la ventana hacia el humo, ni escuchaba los gritos de los soldados cruzando las murallas. No lo necesitaba. Él sabía que ese fuego exacto había sido calculado en un mapa estelar más de 200 años antes. Nos enseñaron que la ciudad más grande del mundo antiguo cayó ante un imperio persa imparable. Pero los ladrillos desenterrados revelan una traición incomprensible. Fueron sus propios sacerdotes quienes abrieron las puertas al enemigo, sacrificando a su pueblo para proteger algo más valioso. Las fórmulas que escondieron esa noche bajo la arena son las mismas ecuaciones matemáticas que hoy controlan cada minuto de tu vida moderna. ¿Por qué los hombres que inventaron el reloj decidieron que su civilización debía morir para que el tiempo pudiera continuar? El polvo del desierto no se había asentado sobre el gran Sigurat cuando la caravana real cruzó la puerta de Ishtar. Era la mañana del cuarto día del mes de Nisán, en el año 553. Los guardias de las murallas bajaron sus lanzas en un silencio absoluto. No estaban despidiendo a un rey que marchaba a la guerra por la gloria. Estaban viendo cómo el hombre más poderoso del planeta daba la espalda a la capital del mundo y caminaba hacia el exilio. La ciudad que dejaba atrás no era un simple asentamiento de barro. Era una máquina de precisión matemática habitada por 250.000.000 de personas. En sus bibliotecas subterráneas, los sacerdotes de Marduk no solo rezaban, calculaban eclipses con una exactitud que Europa no replicaría hasta casi 2000 años después. Habían fracturado el cielo nocturno en 360 grados. Habían cortado el tiempo mismo, dividiendo cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. El universo entero estaba codificado en miles de tablillas de arcilla, y quien controlaba esas tablillas controlaba el flujo comercial, las cosechas y la vida del imperio. Nabonido, el rey que ahora se dirigía hacia el oasis de Taima, sabía exactamente lo que dejaba atrás, y precisamente por eso se marchaba sin mirar atrás ni una sola vez. Durante 3 generaciones, el trono imperial había sido prisionero de los grandes templos. Los sacerdotes no necesitaban vestir armaduras ni empuñar espadas de bronce, porque poseían el monopolio absoluto de la verdad divina. Si los presagios estelares dictaminaban que la guerra era una ofensa a los cielos, el ejército simplemente no marchaba. Si las sombras en el hígado de un animal exigían un aumento de los tributos, los cofres de la casta religiosa se llenaban de inmediato. Era un estado profundo, antiguo, parasitario y despiadado, operando a plena luz del día frente a los ojos vendados de la población entera. El rey era únicamente la espada cortante. El sacerdocio invisible era la verdadera mano maestra que la empuñaba en la oscuridad de los santuarios sagrados. Pero Nabonido no era un guerrero analfabeto como sus predecesores. Era un anticuario obsesivo, un erudito impecable. Un hombre totalmente absorbido en desenterrar los cimientos de los templos más antiguos, buscando leer los cilindros dejados por monarcas muertos hace miles de años. Y en esa tierra de sangre y polvo antiguo, quien desentierra los secretos del pasado, controla automáticamente el tejido del futuro incuestionable de toda la civilización entera, sin la necesidad de derramar una sola gota de sangre. Lo que nadie te dijo es esto. La historia siempre pertenece a quien tiene el monopolio de los archivos documentales. El rey que los libros de texto recuerdan como un loco incompetente fue, de hecho, el único líder de la antigüedad que intentó destruir a la clase religiosa antes de que ésta vendiera su propio país. Nabonido entendió con claridad glacial que nunca ganaría una guerra civil en las calles de la capital babilónica. La fe de los ciudadanos era un escudo demasiado grueso para sus ejércitos. Así que tomó la decisión táctica más peligrosa en la historia de la geopolítica antigua. Retiró por completo su presencia física. Se llevó consigo al ejército leal y se instaló a 800 kilómetros de distancia, en medio de las arenas ardientes de Arabia. Al abandonar la ciudad, Nabonido bloqueó deliberadamente el festival de Año Nuevo. Sin la presencia del rey legítimo, la estatua de oro macizo de Marduk estaba inmovilizada legalmente y no podía salir del templo principal. Y sin ese rito,
El nuevo año simplemente no podía comenzar oficialmente. Era un sabotaje temporal calculado, una huelga a una escala verdaderamente cósmica y destructiva. El rey estaba asfixiando lentamente a la élite, cortando su oxígeno político de forma magistral y letal. Quería forzarlos a arrodillarse ante él o a morir de inanición de legitimidad pública frente a un pueblo que entraría irremediablemente en pánico ciego. Llevaban 3 años construyendo algo que ningún reino de Europa había logrado antes, y lo destruyeron ellos mismos. En una tarde, la inmensa trampa mortal y silenciosa allí estaba perfectamente colocada sobre la enorme mesa central del inmenso imperio babilónico. A 600 kilómetros al este del inmenso río Éufrates, un ejército diferente avanzaba, devorando lentamente el horizonte de la antigua Mesopotamia. No había ruidosos tambores de guerra, ni estandartes manchados de sangre fresca que ondearan en el aire seco y ardiente del desierto inhóspito. Los miles de soldados persas marchaban en un silencio mecánico, escalofriantemente coordinado y profundamente aterrador. A la cabeza de esta interminable y letal columna de infantería ligera, no cabalgaba un tirano carnicero sediento de saqueos inmediatos, de inmensas matanzas despiadadas o de gloria vacía y efímera. Cabalgaba un líder sumamente frío, extremadamente calculador, solitario y meticuloso. Ciro el Grande había logrado descubrir una ley fundamental de la naturaleza humana que absolutamente todos los reyes, monarcas y generales del pasado habían ignorado sistemáticamente, perdidos en su arrogancia militar, ciegos por la inmensa vanidad destructiva de la fuerza bruta y el orgullo ciego. El líder supremo del creciente imperio, quien es frecuentemente recordado por nuestra historia universal como el mayor y más brillante estratega táctico del inmenso mundo antiguo, de manera sorprendente casi nunca utilizaba su enorme y gigantesca máquina de asedio armada en un brutal combate directo para enfrentarse valientemente a las formaciones del enemigo extranjero. Los prestigiosos y respetables textos académicos de las grandes universidades te dirán que logró forjar el dominio más vasto y extenso que el planeta había conocido hasta entonces, utilizando violentas cargas de su veloz caballería pesada y nubes mortales de precisos arqueros a caballo. Eso no es verdad. Es simplemente una mentira reconfortante escrita a lo largo de los siglos, con el único e hipócrita propósito de engrandecer la falsa poesía romántica de las guerras antiguas y trágicas. Las brillantes espadas forjadas en caro y valioso hierro son instrumentos bélicos impredecibles, lentos y en extremo dolorosos de usar hoy en día. El oro puro, por el contrario, es un arma táctica silenciosa, letal, de impacto inmediato y con un poder destructivo corrosivo totalmente insuperable y definitivo frente a las mentes más débiles. El astuto invasor persa jamás cometió el estúpido error de enviar batallones de ingenieros militares para detectar posibles grietas ocultas en las impenetrables e imponentes murallas babilónicas de ladrillo que protegían celosamente el gran centro financiero. Él simplemente enviaba experimentados espías, encubiertos, cruzando los calientes mares de arena en el oscuro silencio de la profunda noche, con cientos de robustos cofres repletos de pesada plata pura. Esos recursos monetarios iban destinados, de manera secreta e indetectable, directamente hacia las bóvedas blindadas de los principales y más sagrados santuarios de la capital rival. Infiltró peligrosos agitadores en los inmensos puertos fluviales que estaban repletos de trabajadores desesperados asfixiados por decenas de grandes tributos abusivos. Mientras las diferentes naciones temerosas del continente entero esperaban angustiadas el inminente choque catastrófico de dos superpotencias en una batalla colosal y épica que determinaría el destino del mundo, el monarca persa estaba comprando las arterias vitales de la economía nacional de su oponente asediado. Compró los principales caminos de paso. Sobornó a los sacerdotes hambrientos de mayor poder y relevancia. Adquirió pacientemente los peajes de cada río que transportaba ricas mercancías fundamentales. La gran victoria nunca jamás se ha conseguido en un asqueroso campo de barro repleto de valientes cadáveres despedazados con lanzas afiladas. La victoria militar real, firme y verdaderamente duradera se consolida,
y se firma secretamente en las mesas más oscuras y ocultas, iluminadas pobremente con débiles antorchas en sótanos secretos, habitados exclusivamente por traidores ambiciosos y fríos burócratas dispuestos a vender cobardemente a su propia gente por beneficios inmediatos. En exactamente 5 años de campañas sin sangre derramada, los astutos invasores cerraron el cerco perimetral bloqueando rutas. Los grandes gobernadores abrieron voluntariamente las majestuosas puertas fortificadas y entregaron sus reinos. Ciro no venía persiguiendo bestias salvajes, venía caminando para heredar un inmenso cadáver. ¿Tú imaginas que una invasión antigua culmina con un cielo oscurecido por miles de flechas de bronce y el sonido ensordecedor de inmensas murallas, derrumbándose bajo el impacto constante de masivas máquinas de asedio? Estás mirando el tablero geográfico equivocado. Si hubieras estado parado en las terrazas de observación astronómica de Babilonia en el otoño del año 539, no habrías escuchado el menor indicio de violencia militar en el aire. Ciro el Grande había llegado a las enormes puertas de la ciudad más impenetrable de toda la historia humana documentada. Sus tropas persas rodearon el extenso perímetro exterior de 85 kilómetros de ladrillo cocido con asfalto, una estructura defensiva que contaba con más de 250 torres de guardia militar ininterrumpida. Y luego, todos esos soldados extranjeros simplemente se sentaron a esperar en total inmovilidad y silencio. No construyeron campamentos permanentes, no prepararon pesados arietes para golpear la madera forrada en metal de las entradas. No tenían ninguna intención de pelear cuerpo a cuerpo. El emperador Ciro sabía de antemano que la verdadera guerra ya había terminado de librarse y ganarse exactamente 3 años antes de que su primer soldado de infantería cruzara las aguas del caudaloso río Diyala. Lo que nadie te explicó jamás en la escuela oficial es que las batallas de aniquilación civilizatoria total casi nunca se libran en el lodo sangriento con infantería pesada. Se libran discretamente en sótanos, burocráticos y bóvedas cerradas utilizando sofisticados calendarios astronómicos. Durante casi 10 largos años, el rey Nabonido había intentado cortar la cabeza de la masiva serpiente institucional desde su autoimpuesto exilio político en el lejano y aislado oasis de Taima, a 800 kilómetros de distancia de su propio trono legítimo de poder. Había ordenado unilateralmente la reconstrucción masiva del antiguo templo de Ehulul en la lejana ciudad norteña de Harrán, para imponer como suprema a la antigua deidad lunar Sin. Su objetivo operativo real en este movimiento estratégico no era la salvación espiritual individual de sus innumerables súbditos. Su objetivo principal era quebrar para siempre el sólido y milenario monopolio que los atrincherados sacerdotes del gigantesco complejo de Esagila poseían de forma exclusiva sobre la medición precisa y el registro del paso del tiempo humano. Esto no era, ni por un solo segundo, un inofensivo debate teológico sobre entidades celestiales abstractas. Era una guerra civil total y despiadada por el control inquebrantable de la inmensa matriz económica imperial. En la centralizada economía babilónica fuertemente sustentada por la agricultura de irrigación estatal controlada, si no sabías exactamente en qué momento del calendario cósmico te encontrabas posicionado, no podías calcular las cuotas mensuales de inundación vital de las redes de canales fluviales. No sabías en qué semana exacta sembrar el preciado trigo de invierno, ni en qué fecha específica entregar las severas y altas cuotas de impuestos de grano imperiales. Los sumos sacerdotes de la capital determinaban de forma completamente unilateral y secreta cuándo correspondía matemáticamente añadir un mes bisiesto especial, el mes intercalar suplementario de Ádaru II o el mes de Ululu II, al ajustado año contable oficial de toda la inmensa maquinaria estatal. Ellos dictaban los plazos fijos de las grandes deudas comerciales y los altos intereses aplicables sobre la plata. Si el monarca reinante lograba trasladar esa inconmensurable autoridad administrativa a su propia y obediente red burocrática, el clero del templo perdería instantáneamente su absoluto poder opresor y rentabilísimo sobre las principales y más lucrativas rutas comerciales vitales. Así que esta intocable y educada élite intelectual religiosa tomó una decisión pragmática,
calculada matemáticamente y ejecutada con la misma frialdad cortante de una disección quirúrgica forense. Comprendieron lógicamente que su verdadera amenaza existencial, inminente, no era el ejército invasor foráneo que marchaba hacia el oeste, aniquilando a su paso reinos enteros, sino su propio líder legítimo, intentando arrebatarles desesperadamente el control del flujo del gran y continuo capital comercial nacional. Ellos observaron de cerca al temido monarca conquistador persa y no detectaron a un caudillo destructor dispuesto a arrasar sus ricas y prósperas tierras agrícolas. Percibieron la figura exacta de un inversor extranjero, plenamente dispuesto a blindar sus privilegios seculares a cambio del control del territorio. Las ilustres Naciones Unidas exhiben con orgullo en la actualidad una pequeña pieza cilíndrica de arcilla que mide escasos 22 centímetros de longitud, a la que el mundo moderno llama el majestuoso cilindro de Ciro. Las miles de guías turísticas internacionales en innumerables idiomas te asegurarán sistemáticamente que es la primera e inigualable declaración escrita de derechos humanos universales de toda la historia mundial. El antiquísimo y respetado texto impreso declara oficialmente que Ciro entró victorioso en Babilonia sin derramar sangre humana inocente, liberó benévolamente a la agradecida población indefensa del duro y brutal yugo de un terrible tirano opresor, y finalmente restauró las valiosas figuras divinas de nuevo en sus grandes e imponentes y respetados santuarios tradicionales inmemoriales. Aquí se encuentra el dato técnico verificado documentalmente que hace estallar toda esa hermosa leyenda en la memoria. El respetado emperador extranjero Ciro nunca redactó ese texto. Todo ese discurso fundacional de libertad universal fue estructurado, redactado hábilmente y horneado en arcilla duradera por los mismísimos sacerdotes de Marduk. Es un recibo comercial emitido por los vendedores encubiertos para justificar masivamente su colosal acto de alta traición. Tú pensaste toda tu vida que leías la historia de la caída de un imperio inexpugnable, pero solo leías la firma notarial de un gran traspaso encubierto. Y si los creadores del reloj astronómico vendieron sin remordimiento a sus ciudadanos para garantizar sus privilegios matemáticos y financieros intactos, ¿qué te convence verdaderamente hoy de que los arquitectos invisibles que diseñan secretamente tus propios sistemas digitales de control informático operan en absoluto con un código moral distinto o menos letal? 12 de octubre del año 539. Las sombras largas se arrastraban sobre el enorme sigurat de Marduk. El destruido ejército babilónico, liderado por el temeroso rey Nabonido, acababa de ser aniquilado sin ninguna piedad en la polvorienta llanura de Opis. El monarca derrotado cabalgaba frenéticamente hacia el sur, con un pánico absoluto congelando sus pulmones. Él sabía perfectamente que la inmensa capital fortificada con la que había jugado su audaz ajedrez geopolítico durante los últimos 10 interminables años era el único refugio frente al veloz avance de las divisiones de la infantería persa. Sus grandes muros de puro ladrillo cosido con asfalto negro eran la inmensa última esperanza. Los ingenuos ciudadanos de la imponente Babilonia no lloraban asustados en las espléndidas calles de lápiz lázuli reluciente, ni afilaban desesperadamente sus espadas pesadas, esperando el asedio militar sangriento. Estaban celebrando completamente ciegos a su inminente destino mortal. Protegida detrás de sus gigantescas y formidables murallas colosales impenetrables, de un asombroso ancho inigualable, donde 2 veloces carros de guerra enteros, tirados por 4 hermosos caballos fuertes, podían competir corriendo fácilmente uno al lado del otro en su cima plana, la extensa población metropolitana se sentía total y absolutamente intocable, verdaderamente invulnerable y eternamente segura. Sus colosales almacenes blindados de hormigón estatal contenían abundantes reservas ilimitadas de valioso trigo dorado para lograr alimentar holgadamente a cada uno de sus inocentes habitantes durante 20 largos y muy prósperos años consecutivos de aislamiento total, sin tener que abrir ni una sola puerta gruesa al mundo exterior hostil y salvaje. El caudaloso y sagrado río de inmensas proporciones, Éufrates, fluía rápidamente y de manera constante, directamente debajo de todos los profundos cimientos
inexpugnables protectores, siempre garantizando mágicamente un espléndido suministro estratégico, inagotable de fresca agua dulce, para aplacar infinitamente la sed de la gran metrópolis sitiada y sitiada en vano. Sus gigantescas barreras físicas de gran ingeniería defensiva, insuperable, eran matemáticamente perfectas a cualquier ojo militar entrenado, pero la verdadera debilidad mortal que extingue imperios milenarios en una sola hora fúnebre jamás reside afuera en el grosor del invencible muro exterior de valiente defensa militar heroica, con escudos relucientes. Al contrario, ese veneno destructivo se incuba en la pura y enorme codicia invisible y oscura de la cobarde mano humana que guarda celosamente desde adentro las pesadas llaves inquebrantables de duro bronce de todas las enormes y definitivas cerraduras interiores inaccesibles. Mientras el sol desaparecía en el desierto, el general persa Ukbaru no ordenó construir una sola torre de asedio inútil. Tampoco levantó inmensas catapultas torpes para destrozar las hermosas entradas de la gran urbe milenaria. Simplemente dividió sin ruido a sus disciplinadas tropas en dos contingentes letales de infantería, apostando al primero donde el enorme caudal del gran río entraba a la ciudad amurallada en la oscuridad, y posicionando al segundo donde el fuerte flujo salía con inmensa fuerza. La gigantesca red civil, interna de canales artificiales, nunca representó el obstáculo defensivo supremo que los arquitectos reales garantizaron bajo ciego juramento al rey desesperado. Resultó ser el pasillo letal subterráneo utilizado esta velada fatídica para infiltrar de sorpresa a los silenciosos espadachines persas directo hacia las dormidas entrañas vulnerables de la enorme metrópolis iluminada. En ese instante irrevocable, los intocables y venerados sacerdotes traidores habían consumado el pacto burocrático de destrucción para asegurar sus gigantescos y corruptos beneficios comerciales privados intactos. A la letal y precisa medianoche de luto infinito y de dolor perpetuo insoportable absoluto, la imponente y gran e inigualable fortaleza invencible fue inmediatamente convertida a traición fría en el matadero y prisión de piedra más colosal, aterradora, sádica, inmensa y silenciosamente asfixiante e indignante de los tiempos del mundo. En los recónditos abismos del majestuoso e inaccesible templo oscuro secreto, los avaros jerarcas totacelestes nunca jamás interrumpieron su obsceno e hipócrita y dantesco banquete, mientras el acero enemigo degollaba a sangre fría todo el futuro sagrado y majestuoso entero de un pobre pueblo engañado. Durante 2500 años te han condicionado cuidadosamente para que observes las inmensas ruinas polvorientas esparcidas por las orillas secas del río Éufrates y sientas una profunda lástima histórica por el inevitable colapso final de la primera gran cuna civilizatoria. Las prestigiosas academias te enseñaron a visualizar gloriosos ejércitos marchando victoriosos sobre escombros sagrados, celebrando la extinción absoluta de un mundo antiquísimo frente al imparable avance ciego del brillante progreso occidental moderno. Esa es exactamente la asombrosa y gigantesca mentira maestra que los silenciosos sumos sacerdotes de Marduk diseñaron minuciosamente y grabaron en el dócil código cultural de la humanidad entera. Tú pasaste todo este tiempo creyendo inocentemente que estabas presenciando la historia de cómo una superpotencia invencible perdió lamentablemente su vasta soberanía en manos de una brutal fuerza de invasión extranjera. No estabas viendo un colapso militar patético en absoluto. Estabas presenciando la operación de infiltración de código fuente más brillante, aterradora, colosal, exitosa e inmensamente perfecta, jamás ejecutada silenciosamente en la oscura historia del planeta Tierra. Vuelve inmediatamente tu mirada hacia los cimientos del mismísimo inicio de todo este oscuro relato silenciado. Recuerda la obsesión matemática inquebrantable de los eruditos clérigos mesopotámicos, la precisa división astrológica, la exacta partición del tiempo lineal fluyente, el control burocrático numérico total sobre la misma realidad humana.
Cuando el enorme templo majestuoso de Eságuila abrió silenciosamente sus impenetrables puertas de bronce oscuro a los disciplinados infantes persas durante aquella espantosa madrugada sangrienta de octubre del año 539, la élite religiosa babilónica no estaba firmando su propia sentencia de muerte definitiva bajo ninguna circunstancia. Estaban ejecutando la fase final de un asombroso plan de supervivencia parasitaria, insuperable a nivel intelectual en cualquier época. Ciro el Grande ingenuamente pensó con inmenso orgullo militar que había conquistado valientemente a la majestuosa capital babilónica eterna. El conquistador macedonio Alejandro Magno pensó equivocadamente siglos más tarde que había heredado el deslumbrante corazón brillante de la civilización asiática antigua. Los metódicos césares romanos creyeron firmemente que habían absorbido finalmente todo su valioso conocimiento místico sin consecuencias. Ninguno de esos arrogantes gobernantes comprendió la aterradora trampa silenciosa donde habían pisado ciegamente. Los geniales sacerdotes del antiguo Sigurat milenario transformaron magistralmente su frágil imperio físico de ladrillo cocido con asfalto y barro húmedo perecedero en un invulnerable imperio conceptual totalmente invisible a los ojos de los torpes invasores, armados con espadas inútiles de hierro pesado. El poderoso imperio persa cayó finalmente convertido en frías cenizas olvidadas. El vasto dominio macedonio se fragmentó violentamente en pedazos irrecuperables. El eterno imperio romano occidental implosionó, horriblemente devorado lentamente por sus propios graves excesos internos a lo largo del tiempo inclemente e implacable. Sin embargo, en tu vida cotidiana moderna occidental actual, tú sigues dividiendo dócilmente tus valiosos círculos geométricos perfectos en exactamente 360 precisos grados angulares inmutables y rígidos, matemáticamente sin ninguna otra opción alternativa factible disponible. Tú continúas fracturando incansablemente cada una de tus aceleradas y ocupadas horas laborales diarias en exactamente 60 exactos minutos, idénticos, continuos, ininterrumpidos y pesados. Tú ordenas inconscientemente cada pequeño e insignificante segundo de tu valiosa y efímera existencia humana, basándote ciegamente en el exacto modelo numérico base 60 que esos mismos traidores calculadores diseñaron meticulosamente bajo las frías estrellas del oscuro desierto hace inmensos milenios lejanos e incontables de opresión tiránica innegable. Babilonia jamás pereció de forma definitiva ni completa en absoluto, como afirman erróneamente los libros académicos cobardes de la actualidad contemporánea. Esa gigantesca urbe antiquísima simplemente se introdujo cautelosamente de manera brillante, efectiva e invisible dentro de tu propio reloj de pulsera moderno actual. Colonizó de manera inmensamente agresiva tu calendario de papel blanco impreso, indispensable cotidiano, y estableció permanentemente su indestructible e invisible tiranía matemática perpetua, innegable y absoluta sobre absolutamente cada respiración humana futura, que se atreva inocentemente a intentar medir, de alguna manera tristemente, el inevitable y acelerado rápido paso constante, letal y final del inclemente e indetenible fluir del tiempo incesante de todo este miserable universo. Tú nunca pudiste escapar victoriosamente de las grandes e invisibles, inmensas murallas de la antigua e invencible capital babilónica milenaria. Estás permanentemente encerrado viviendo como un prisionero absoluto y solitario para siempre, y por toda la eternidad interminable, respirando forzosamente y perpetuamente prisionero por siempre, sin salida dentro de las celdas invisibles irrompibles perfectas de su asombroso y magistral inmenso laberinto cruel y aterrador mortal invisible e inquebrantable de infinitas horas muertas inmortales, continuas y matemáticas sin final absoluto.